Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de una cosa que, para ser honesta, es la base de todo lo que hemos hablado en el podcast. Si miran un mapa satélite de Medio Oriente y norte de África de noche, van a ver algo fascinante. La luz no se distribuye de forma uniforme, sino que se agrupa en líneas delgadas, en hilos de oro que serpentean a través de la oscuridad del desierto. Estas luces son personas, y estas personas están ahí por una sola razón: el agua. Hoy vamos a hablar de los tres grandes protagonistas de la supervivencia humana en esta región: el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Estos tres ríos no son solo accidentes geográficos, son bombas de vida que han mantenido el corazón de la civilización latiendo durante más de 6.000 años. Pero acá hay una paradoja. Lo mismo que te da vida puede ser también la razón por la que te la quiten. En una región donde el petróleo abunda pero el agua escasea, el control de estos ríos ha definido fronteras, ha derrocado imperios y hoy, más que nunca, está redibujando el mapa geopolítico del siglo XXI. Para entender el conflicto, primero hay que entender el terreno, así que vamos a analizar primero geográficamente a nuestros protagonistas. Empecemos por el Nilo, que es el río más largo del mundo. Es una cinta azul de 6.650 kilómetros de largo, lo que lo hace geográficamente único. Cruza el Sahara, el desierto más grande del mundo, sin recibir ni un solo afluente importante durante sus últimos 3.000 kilómetros. El Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen en Jartum, en Sudán. El blanco viene de los grandes lagos de África y el azul viene de las tierras altas de Etiopía. Para Egipto, el Nilo no es solo un recurso, es el recurso. El 95% de los egipcios viven en sus orillas y sin el Nilo, Egipto desaparece del mapa en 48 horas. Ahora pasemos a hablar del Tigris y el Éufrates, los hermanos siameses. A diferencia del Nilo, estos dos nacen en las montañas nevadas de Anatolia, en la actual Turquía. El Éufrates es el más largo, con 2.800 kilómetros, pero también es más lento y cruza Siria e Irak. Y el Tigris es el más corto de los dos, con 1.900 kilómetros, pero es mucho más caudaloso y mucho más rápido. Este río también cruza desde Turquía a Siria y a Irak. Estos dos ríos se unen en el sur de Irak para formar el Shatt al-Arab, antes de morir en el Golfo Pérsico. Geográficamente, Turquía es dueña de la llave del grifo, mientras que Irak es el receptor final, muchas veces recibiendo solo lo que sobra. ¿Por qué el agua ha causado tantos cambios geopolíticos? Aquí entramos en el concepto de civilizaciones hidráulicas. A lo largo de la historia, en el Medio Oriente, el poder no se medía en kilómetros de tierra, sino en capacidad de gestionar el agua. Si podías construir canales, diques y sistemas de riego, podías alimentar un ejército, sostener a una ciudad y rutas de comercio. Y de hecho, fue el agua el gestor del fin del nomadismo y el inicio de la sedentarización. Esta es una de las transiciones más fascinantes de la humanidad. Y todo esto inició en la creciente fértil. Se trata de una región con forma de media luna que se extiende desde el Valle del Nilo en Egipto, sube por la costa del Levante, Israel, Líbano, Siria, y baja por la cuenca de los ríos Éufrates y Tigris en Irak. Es el puente terrestre que une África con Asia y Europa. Mientras el resto del mundo seguía en la Edad de Piedra, este lugar tenía tres superpoderes. Primero, tenía ríos domesticables, agua constante en medio del desierto. Segundo, tenía un clima mediterráneo, inviernos húmedos y veranos secos que favorecen el crecimiento de plantas que mueren cada año pero dejan semillas grandes, como lo son los cereales. Y tercero, la biodiversidad. Fue el hogar original del trigo, la cebada, las lentejas, los guisantes
y de los ancestros salvajes de las ovejas, cabras y vacas. Y antes del sedentarismo, el ser humano era un eterno turista. Imaginen que si los animales se movían, tú te movías. Si los frutos se acababan, tú te ibas. Era una vida de gasto calórico altísimo y de mucha incertidumbre. Y hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación, el clima de esta zona se volvió ideal. Los humanos descubrieron que no tenían que caminar 50 kilómetros para encontrar granos. Si tiraban las semillas cerca del río, les crecían. Y la frase esperar a que el río inundara la tierra es clave. El río hacía el trabajo sucio. Traía limo, un sedimento rico en nutrientes que funcionaba como fertilizante natural gratuito. Y aquí es donde la historia se pone geopolítica. Si plantas semillas, te quedas. No puedes llevarte un campo de trigo en la mochila. Y así nacieron las primeras casas de ladrillo y de barro. Por primera vez producíamos más comida de la que necesitábamos para el día, y esto permitió que algunas personas dejaran de cultivar y se convirtieran en soldados, en sacerdotes o en reyes. Y también esto creó las murallas, porque si yo tengo un gran terreno lleno de grano y tú tienes hambre, voy a necesitar una pared y gente armada para defenderlo. La ciudad y el ejército nacen para proteger el excedente de agua y comida. Y gracias a esto también nació la escritura. ¿Sabías que la escritura no nació para escribir poemas de amor, sino que nació en Sumeria, en lo que es hoy Irak, para llevar la cuenta de cuántos sacos secos de grano entraban en los almacenes reales y cuánta agua le tocaba a cada agricultor? Hoy en día, el control de agua en Irak o en Egipto no es solo una gestión de recursos, es la continuación de un contrato social de más de 6.000 años. En el Medio Oriente, si el Estado no puede garantizar que el agua llegue al campo como pasaba en la antigua Mesopotamia, el contrato se rompe, el campesino se arruina, migra a la ciudad y estalla una revolución. La sedentarización nos hizo pioneros del agua, y esa dependencia es la que hoy mueve los hilos de la política regional. Desde el momento en que alguien, aguas arriba, puso una piedra para desviar el agua hacia su huerto, el que estaba aguas abajo se levantó en armas. Y esta es el resumen de la geopolítica. La política del agua es en esencia una lucha entre el que tiene el origen y el que tiene la necesidad más aguas abajo. Y ahora hablemos de cada uno de estos 3 ríos que son determinantes para la región. Si hablamos del Nilo, hablamos de la arteria más larga del mundo. El Nilo no es solo un río, sino que es un milagro geológico. Imaginen un desierto infinito, el Sahara, donde no debería haber nada más que arena y muerte. De repente, una línea azul atraviesa este vacío de sur a norte. Para los antiguos egipcios, el Nilo era un dios llamado Hapi, pero lo más fascinante es que el poder del faraón no venía de sus ejércitos, sino de su supuesta capacidad para controlar la inundación anual. Los egipcios inventaron el nilómetro, una estructura de piedra para medir el nivel del río. Si el agua subía demasiado, había inundaciones catastróficas, y si subía muy poco, había hambre. El faraón era el intermediario. Durante 3.000 años el Nilo fue propiedad de Egipto porque nadie más aguas arriba tenía la tecnología para desviarlo, y Egipto era el principio y el fin de la civilización en el noreste de África. Si damos un salto en el tiempo, llegan los británicos a conquistar los países de alrededor del Nilo en el siglo XIX. Ellos, con su mentalidad de ingenieros imperiales, se dieron cuenta de algo aterrador para el Cairo. Quien controla la fuente, controla también la desembocadura. Si la Gran Bretaña quería asegurar el canal del Suez y sus plantaciones de algodón en Egipto, no podía permitir que otra potencia como Francia o Italia se instalara en las fuentes del Nilo en Uganda o Etiopía. Y por eso, en 1929 y luego en 1959, se firmaron los tratados que hoy son el origen de toda una discordia. Estos tratados le daban a Egipto derecho de veto sobre cualquier proyecto del río Nilo. Básicamente, le decían a los otros 10 países por donde pasa el Nilo antes: ustedes miren el agua pasar, pero no la toquen sin permiso de Egipto.
Y en los años 60 surge la figura de Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto que quería modernizar el país y para eso necesitaba energía. Y así nació la gran presa de Asuán. Fue una obra faraónica del siglo XX. Por primera vez en la historia humana, el Nilo dejó de inundar de forma natural, sino que el hombre puso un tapón y creó el lago Nasser, uno de los embalses artificiales más grandes del mundo. Pero esto tuvo un costo, porque se inundaron los antiguos templos como Abu Simbel, que tuvo que ser movido piedra por piedra para reconstruirlo, y se desplazó a miles de nubios, los nativos de esa zona, de sus tierras ancestrales. Pero por el otro lado, Egipto tuvo electricidad y riego garantizado todo el año. Pero esto envió un mensaje claro al resto de África. Egipto ya usó el derecho a desarrollarse por cuenta del Nilo, y ahora el río es nuestro. Y esto nos lleva al conflicto actual, el más peligroso. Etiopía, que está antes que Egipto en el río Nilo, es un país de más de 120 millones de personas que históricamente ha sufrido hambrunas y falta de electricidad, y decidió que ya no lo va a hacer. En 2011, aprovechando la debilidad de Egipto durante la primavera árabe, Etiopía comenzó a construir la GERD, Grand Ethiopian Renaissance Dam, justo en el Nilo Azul, uno de los afluentes más importantes del río Nilo, cerca a la frontera con Sudán. Y esta represa generó un conflicto de tres bandos. Por un lado está Etiopía, los que la construyen. Dicen que la represa es para generar electricidad y no para consumir agua. Es su billete para salir de la pobreza. Para ellos es un símbolo de orgullo nacional y soberanía, y reclaman que los tratados coloniales de 1929 que le daban a Egipto veto sobre el río Nilo ya no tienen validez. Luego viene la posición de Egipto y que lo ve como una amenaza existencial. El 97% de su agua potable viene del río Nilo. El miedo de Egipto no es que la represa esté ahí, sino que va a pasar por culpa de la represa durante una sequía plurianual. Si Etiopía decide cerrar las compuertas para mantener sus turbinas funcionando mientras no llueve, Egipto se va a secar literalmente. El Cairo ha llegado a sugerir que cualquier reducción en el flujo de agua sería una causa de guerra, causus belli. Y por el otro lado está el tercer actor afectado de esto, Sudán, el vecino de en medio, el país que está entre Etiopía y Egipto. Sudán está en una posición muy complicada. Por un lado, la represa etíope lo beneficia porque regula las inundaciones que destruyen sus campos cada año y también le proporciona electricidad barata. Pero por el otro lado, teme que si la represa falla o no se coordina bien, sus propias represas sufran daño y se queden sin agua. Y este no es solo un pleito por agua, es un pleito por quién es la potencia líder de África Oriental. Egipto busca aliados en los países vecinos para rodear diplomáticamente a Etiopía, y Etiopía se presenta como el líder del desarrollo africano que rompe con el pasado colonial. Las negociaciones sobre esta represa han durado más de una década sin un acuerdo significativo. Se reúnen en Washington, en la Unión Africana, en las Naciones Unidas y no se firma ningún acuerdo. Mientras tanto, Etiopía ya empezó a llenar la represa y a generar energía. La pregunta que queda en el aire para el futuro es, ¿lograrán estos tres países crear un organismo técnico que gestione el río como uno solo? ¿O veremos el primer gran conflicto bélico del siglo XXI provocado no por una bandera, sino por el nivel de un embalse? Ahora, si el Nilo es un gigante solitario, el Tigris y el Éufrates son un matrimonio disfuncional. Nacen cerca, corren paralelos, pero tienen personalidades opuestas. El Éufrates es tranquilo y largo, y el Tigris es violento, rápido y propenso a inundaciones repentinas. En esta tierra que hoy llamamos Irak y Siria, el agua no se pide, se arrebata. Mesopotamia significa literalmente tierra entre dos ríos, y allí hace 6.000 años no se inventó solo la rueda o la escritura, sino que se inventó la política del agua. Sumerios, arcadios y babilonios entendieron algo vital. En un lugar donde el sol calcina la tierra,
el que tiene el canal tiene el poder. Y la primera guerra de la historia no fue por religión ni por oro. Fue la guerra entre las ciudades-estado Lagash y Umma, aproximadamente en el año 2400 a.C., por el control de un canal de riego. El rey de Lagash desvió el agua para secar los campos de su vecino, y hace 4500 años ya se usaba el agua como arma. También en Babilonia, Hammurabi, famoso por sus leyes, dedicó una gran parte de su código a regular los riegos. Si un campesino descuidaba su dique y el agua inundaba el campo del vecino, tenía que pagar el daño. El orden social era, ante todo, un orden hídrico. Y si damos un salto al siglo VIII, al califato Abbasi, imaginen Bagdad en su época dorada. No era solo la ciudad de las mil y una noches, sino que era una maravilla de la ingeniería civil. Los ingenieros árabes de esa época crearon una red de canales transversales que conectaban el Tigris con el Éufrates. Era un sistema de vasos comunicantes que permitía tres cosas. Primero, la navegación. Podías mover mercancías de un río al otro sin dar toda la vuelta ni usar ningún mecanismo terrestre. Segundo, el riego masivo. Convirtieron el centro de Irak en un jardín de palmeras y cereales que alimentaba a todo el imperio abásido. Y tercero, el control térmico, porque esta red de canales funcionaba como un sistema de refrigeración natural para la ciudad. En ese momento, Bagdad era el centro del mundo porque era el centro de los ríos. Pero todo este sistema colapsó de la forma más violenta posible. En el año 1258, los mongoles de Huagulu Khan sitiaron Bagdad. Dicen las crónicas que el Tigris se tiñó de dos colores, primero de rojo por la sangre de los habitantes y luego de negro por la tinta de los miles de libros de la Casa de la Sabiduría que fueron arrojados a estos ríos. Pero el golpe mortal no fue la masacre, sino que fue la destrucción de los canales de Bagdad. Los mongoles destruyeron los diques y los sistemas de riego que habían tardado milenios en perfeccionarse. Sin mantenimiento, la tierra se salinizó y Mesopotamia, que había sido el granero del mundo, se convirtió en un pantano estéril o en un desierto de costras de sal. La región nunca volvió a ser la misma. Si avanzamos en el tiempo, tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y llegan los británicos y los franceses con sus mapas y reglas, y dibujan fronteras que ignoran la lógica del agua. Crean Irak, un país que recibe toda su agua de afuera, y Siria, que depende del Éufrates, y dejan a Turquía con la llave del grifo de estos dos ríos en sus montañas. Y aquí nace una tensión moderna. Tres países soberanos peleándose por el agua que no conoce pasaportes. Y llegamos a la parte más oscura y moderna. ¿Cómo puede un líder usar la geografía para castigar a su propio pueblo? Bueno, miremos a Saddam Hussein, que nos dio la respuesta más cruel en los años 90. En el sur de Irak existen o existían los pantanos de Mesopotamia, un sistema ecológico único donde vivían los Ma'adán o árabes de los pantanos. Tras la Guerra del Golfo en 1991, los Ma'adán se rebelaron contra Saddam. ¿Y qué hizo el dictador? No envió tanques, sino que envió ingenieros. Saddam Hussein ordenó construir una serie masiva de canales y diques para desviar el flujo del Tigris y el Éufrates lejos de los pantanos. En pocos años, una zona de 20.000 kilómetros cuadrados de vida se convirtió en un desierto de polvo blanco. Y esto fue un ecocidio. Mató la fauna y destruyó una cultura milenaria, obligando a cientos de miles de personas al exilio por hambre y por sed. Y este fue un claro uso del agua como un arma de limpieza étnica. Y de hecho, de esto trata el episodio spin-off de esta semana. Vamos a contar la historia fascinante de esta civilización de los pantanos, cómo se destruyó y cómo se está reconstruyendo hoy en día. Así que si la quieren escuchar y apoyar al podcast, inscríbanse a nuestra nueva comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes usando el link que les dejo abajo en la descripción del episodio. Y de hecho, le quiero agradecer a todos los que se han inscrito en las últimas semanas. Nuestra comunidad va creciendo, así que muchas gracias.
Y ahora si hablamos de cómo Saddam usó el agua como arma, no solo usó el agua como arma contra su propia población en el sur de Irak, sino también durante la guerra contra Irán entre el 80 y el 88. El control del Shatt el Arab, donde se unen los dos ríos, fue el detonante del conflicto. Se inundaron zonas enteras para frenar el avance de los tanques iraníes, convirtiendo el suelo en un lodazal donde murieron miles de jóvenes. El peligro es distinto pero igual de geopolítico. Turquía ha completado su proyecto GAP, 22 represas, y cada vez que Turquía llena una represa, el nivel del agua en Bagdad cae. Y a eso le sumamos el cambio climático y la mala gestión. Hoy puedes cruzar el Tigris tristemente a pie en algunas zonas de Irak durante el verano. Y cuando el agua desaparece, desaparece el Estado. La gente abandona el campo, se hacina en las ciudades, aumenta el desempleo y el extremismo encuentra su suelo fértil. La historia de Mesopotamia nos enseña que cuando los ríos mueren, las civilizaciones los siguen muy rápidamente. Pero esperen, porque no todo en esta historia es fatalismo de los ríos secándose. En las últimas 2 décadas ha aparecido un comodín tecnológico que está rompiendo las reglas del juego que mencioné antes, y estamos hablando de la desalinización. Si el problema histórico era que el agua era un recurso finito y atrapado en la geografía de los ríos, la tecnología ahora permite fabricar agua. Estamos convirtiendo el mar en un vaso de agua potable. Y esto ha creado una nueva jerarquía geopolítica, los nuevos ricos del agua. Tenemos el caso de Israel. Hace 20 años Israel vivía bajo la sombra de la sequía constante y hoy más del 75% de su agua para consumo doméstico proviene del mar Mediterráneo. ¿Y qué ha hecho esto a nivel geopolítico? Ha transformado el agua en una herramienta de paz y negociación. Israel ya no solo lucha por el río Jordán, ahora le vende agua a Jordania. Imaginen el peso de esto. Un país que antes era un enemigo existencial, ahora depende de los grifos que Israel controla en la costa. La tecnología ha convertido la debilidad en un activo diplomático de primer orden. Hablemos también de las monarquías del Golfo. En Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar, la situación es distinta. Ellos no tienen ríos del todo, cero. Y por eso para ellos la desalinización no es una opción, sino que es la única forma de que sus ciudades no mueran en una semana. Arabia Saudita es hoy el mayor productor de agua desalinizada del mundo. Pero aquí está el truco. Desalinizar es carísimo en términos de energía. Es en esencia convertir petróleo o gas en agua. Y esto crea una nueva vulnerabilidad. En las guerras modernas ya no necesitas invadir un país completo. Si bombardeas una planta desalinizadora clave, dejas a una ciudad como Dubái o Riad sin agua en cuestión de horas. Y de hecho, Irán amenazó con esto en esta última guerra. La infraestructura del agua se ha vuelto el talón de Aquiles estratégico de estas potencias. Y ahora para terminar, quiero que nos quedemos con esta reflexión final. Hemos viajado desde los tiempos de los faraones y los sumerios hasta las plantas de alta tecnología de desalinización en las costas del Golfo. Muchas veces buscamos explicaciones complejas para los conflictos de Medio Oriente, si son religión, ideología o fronteras coloniales, y todas estas pueden ser ciertas, pero debajo de todas estas capas hay una verdad biológica muy importante. El ser humano puede vivir sin democracia, puede vivir bajo dictaduras, incluso puede sobrevivir una guerra, pero no puede vivir sin agua. El agua siempre ha sido la fuente de nuestra vida y por esa misma razón siempre va a ser el factor determinante de nuestra geopolítica. Ya sea en los lechos de los ríos que se están secando o en las tuberías de las grandes desalinizadoras, la historia de esta región se seguirá escribiendo con cada gota de agua, porque al final, en el desierto, el agua no es solo un recurso, sino que es el poder en su estado más puro. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre cómo el agua tiene un papel tan importante en la geopolítica de Medio Oriente.
Espero que les haya gustado el episodio y recuerden, si quieren escuchar el spin-off de esta semana sobre las civilizaciones de los pantanos del sur de Irak y también apoyar el podcast, inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off abajo en la descripción del episodio por solo $7 al mes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.